Gracias, señora presidenta. En nombre del interbloque FAP vengo a expresar las razones por las cuales nuestro interbloque va a rechazar este proyecto de ley de presupuesto de la Nación, la prórroga de la Ley de Emergencia Económica y la prórroga de los impuestos. Y lo digo especialmente en tratarlo en su conjunto, porque no hay forma de analizar este presupuesto si no lo es en el marco de la ley de la prórroga de emergencia económica. No podrían haber hecho este presupuesto tan laxo, tan ajeno a la economía real, si no dispondrían de esta delegación de facultades del Congreso de la Nación para que el Poder Ejecutivo pueda, a su antojo, modificar las partidas de este presupuesto. Yo no voy a hacer hincapié en las cuestiones macroeconómicas, porque mucho se ha debatido en las comisiones y es altamente discutible. Nosotros creemos que la cuestión macroeconómica, las variables macroeconómicas que toma el gobierno para presupuestar son absolutamente fuera de la realidad. Pero sí quiero hacer mención a la economía real. El oficialismo tiene en sus bancas carteles que demandan presupuesto para la salud pública. En mi banca tengo un trabajo elaborado por los productores de leche de la provincia de Santa Fe, que es lo mismo que está pasando en Entre Ríos, en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires, que es la afectación de todas las economías regionales, y esto implica a los productores y esto implica a los trabajadores. Y esa economía real, total y absolutamente afectada y disminuida y amenazada de que sus trabajadores engrosen las peores condiciones en nuestros márgenes de todas nuestras grandes ciudades, es lo que hace a la economía real. Nosotros creemos que la macroeconomía es un bien público, que no es ni de derecha ni de izquierda. No nos vamos a cansar de repetir esto, y lo creemos así. Y este gobierno, cuando puede comparar la situación del año 2014 con la del año 2003, recibió para gobernar una macroeconomía con los superávit gemelos, con un dólar competitivo y con variables que le permitieron iniciar un proceso de crecimiento. Pero después de ese proceso de crecimiento que el gobierno enuncia, lo que podemos ver, carteles pidiendo por un hospital público y carteles pidiendo para que no se destruyan todas las economías regionales. Entonces debemos preguntarnos qué es lo que pasa. Este presupuesto, la filosofía de este presupuesto es recaudar todo lo que se pueda y gastar en lo que absolutamente se le dé la gana al gobierno central. Es un presupuesto que no respeta la relación nación-provincias en lo que implica la Constitución Nacional y la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Este es un presupuesto que refleja un país unitario. Este es un presupuesto que discutimos el fondo y también discutimos la forma en que lo estamos discutiendo. Y esto quiero sumarme a la posición de todos los diputados de la oposición, donde también nosotros creemos que no había necesidad de aprobar este presupuesto sin esperar el próximo resultado electoral, que podríamos haberlo hecho en un marco de consenso, teniendo sobre nuestras mesas la expresión de la voluntad popular. Y nosotros creemos que la forma de discutir un presupuesto habla de las cuestiones institucionales y que, como todos sabemos, las cuestiones institucionales no son ajenas al desarrollo económico. Por lo tanto,
creemos que esta enorme inversión pública que se hace y que por supuesto nosotros valoramos que hemos llegado a un nivel de recaudación impositiva y de gasto público con respecto al PBI, lo creemos bueno para una sociedad, porque el Estado bien financiado es un instrumento claro en la lucha por la igualdad. Pero creemos que toda esa enorme masa de dinero que podemos gastar a través de este presupuesto, producto del esfuerzo y del trabajo de los argentinos y producto del esfuerzo y del trabajo de los que menos tienen, porque nuestro sistema tributario sigue siendo altamente injusto. Nuestro coeficiente de Gini antes de impuesto es un coeficiente que muestra una sociedad totalmente desigual. Nosotros creemos que tenemos que cambiar esta mirada, que tenemos que empezar a hablar de la productividad del gasto público. Y la productividad del gasto público se logra cuando en los 3 niveles del Estado hay una planificación presupuestaria primero y de ejecución después en los distintos niveles del Estado para lograr más y mejores bienes públicos con esta cantidad de recursos que tenemos. Nosotros estamos dispuestos a debatir hoy y también vamos a estar dispuestos a debatir con el nuevo gobierno que la voluntad popular ponga en la Casa Rosada y a los representantes del Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre para hacer todos los ajustes que el nuevo gobierno considere necesario. Pero también vamos a pedir tener definitivamente la Oficina Técnica de Presupuesto del Congreso de la Nación para discutir sobre variables reales y para discutir sobre política y no estar discutiendo si un número es acertado o si se puede interpretar de diferentes formas. Nosotros queremos subrayar que el programa de regularización de asentamientos irregulares que hemos empezado a discutir en el día de ayer con el tema del dominio de la tierra, tenemos que tener en el presupuesto de la Nación partidas acorde con la realidad de nuestras grandes urbes a lo largo y a lo ancho de todo el país, donde viven más del 20% de la población en condiciones infrahumanas. No se puede tomar una política nacional de seguridad como tenemos pendiente sin tener en cuenta esta cuestión de hábitat. Y digo de hábitat, no digo de vivienda. En lo particular, cuando estamos hablando de un presupuesto que destina el 65% del total a programa e inversión social y tenemos los índices de pobreza, los índices de marginalidad social, nos tiene que hacer preguntar, repreguntar y cuestionar acerca de la efectividad en el manejo del gasto público, que no es ajeno la transparencia del manejo de los recursos del Estado, donde el control y los organismos de control tienen que tener un correlato acorde con lo que marca la Constitución Nacional. Me quiero detener especialmente a la relación nación-provincias y en el tema de la coparticipación federal. La sustentabilidad del sistema federal depende en muy buena medida de la forma en que se coparticipan los impuestos y también en otro gran aspecto en la forma de ejercer la política. Cuando desde la política se comprende que la relación nación-provincias-municipio tiene que tener una cuestión de cooperación y colaboración, ahí empezamos a conversar sobre el tema de la productividad del gasto, como decía
anteriormente. Yo quiero recordar el piso del 34% de coparticipación. Quiero recordar que cuando el oficialismo aduce que se toma para medir el 34% de coparticipación federal los gastos que decide en el sistema central el Gobierno Nacional, nosotros creemos que no se está cumpliendo con la Constitución Nacional. El Gobierno Nacional tiene que decidir sus gastos en los territorios provinciales con el margen de participación en el sistema tributario que le corresponde a la Nación y no el que le corresponde a las provincias. La detracción del 15% de la masa coparticipable que en 1992 se firmó el llamado Pacto Fiscal 1 para financiar el sistema previsional nacional, que en ese momento presentaba un gran déficit y que al año siguiente, buscando una prórroga para ese pacto, se firmó el Pacto Fiscal 2, el cual incluyó el compromiso de la Nación de aceptar las transferencias de las cajas de jubilaciones provinciales en el sistema nacional. Este hecho marcó conflicto entre Nación y provincia que no transfirieron las cajas provinciales. En respuesta a esto, la Nación y los gobernadores suscribieron el compromiso federal ratificado por una ley nacional, donde esa ley establece claramente que el Estado Nacional financiará con recursos provenientes de rentas generales los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos hasta la fecha. Mi provincia, la provincia de Santa Fe, suscribió este compromiso, pero luego la Nación ha incumplido totalmente con el acuerdo de financiamiento a la caja. Y ante este incumplimiento y ante la falta de respuesta administrativa a sus reclamos, la provincia de Santa Fe optó por una presentación ante la Corte Suprema de Justicia, señalando la ilegitimidad de la detracción del 15% de la masa coparticipable para financiar la ANSES, alegando la desaparición de la causa que motivó esta cesión, que fue afrontar un déficit previsional y no para el sostenimiento de la ANSES, y que el último acuerdo que prorrogaba los pactos fiscales venció el 31 de diciembre de 2005 y no firmó la provincia ningún acuerdo para seguir sosteniendo esta detracción. El Gobierno Nacional no solo incumple sus compromisos, sino que además nos sigue detrayendo ese 15% de coparticipación federal. Yo creo que los diputados o los legisladores nacionales que aceptan esta enorme injusticia hacia la provincia están incumpliendo sus deberes legislativos, porque están votando en contra de lo que establece la Constitución Nacional, en contra de lo que establece la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, en contra de lo que Santa Fe como provincia, a través de sus distintos gobiernos, han mantenido firmemente, gobiernos justicialistas y gobiernos del Frente Progresista. Creemos que para honrar nuestra presencia y nuestra voluntad y nuestra representación política del gobierno del pueblo de la provincia de Santa Fe, es imposible que esta injusticia se siga manifestando. También el Fondo de Autarquía de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que para Santa Fe representa alrededor de 4.000 millones de pesos. Es absolutamente inconstitucional que se detraiga de la masa de coparticipación de impuestos a las provincias el fondo para sostener el funcionamiento de la AFIP. Y por supuesto me quiero referir a la coparticipación del impuesto a los créditos y débitos de las cuentas bancarias. No hay ninguna razón legal para seguir sosteniendo que
el 70% no sea coparticipable a las provincias. Y otra cuestión es la cuestión en el presupuesto de la obra pública plurianual. Toda la obra pública está indicada con una partida que nosotros creemos absolutamente virtual. Y esto está referido a la delegación de facultades que le otorga la Ley de Emergencia Económica y que le otorgan esa reforma que han hecho de la Ley de Administración Financiera del artículo 37, que la consideramos total y absolutamente inaceptable, dándole facultades al jefe de gabinete de ministros como si viviéramos en un país donde el Congreso está cerrado y donde el Congreso de la Nación no puede cumplir con lo que le imparte la Constitución Nacional. También quiero hacer referencia al impuesto adicional a los cigarrillos. La Comisión Federal de Impuestos pide la coparticipación federal. Y apelamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Debemos sumar este impuesto a la masa coparticipable, este adicional de emergencia sobre el precio de venta, y estamos absolutamente en contra de la prórroga del pacto fiscal del artículo 5 del dictamen de mayoría de la prórroga de estos impuestos. Señora Presidenta, por todas estas razones políticas, jurídicas, institucionales, económicas y sociales, nosotros manifestamos nuestro rechazo a las 3 leyes. Creemos que es un error evaluar el presupuesto en forma separada del marco de la prórroga a la emergencia económica y a la prórroga del impuesto, a la prórroga del paquete de impuestos. El paquete de leyes tiene la misma filosofía política, económica y social. No puede sustentarse uno sin el otro. De modo que por estas razones y por las razones que cuando votemos artículo por artículo expresaremos oportunamente, manifestamos nuestro rechazo a este paquete de leyes. Muchas gracias, señora Presidenta.